con fuerza, entra para conquistar, para empezar a caminar en la tierra que Hashem le está entregando. ¿Sí? En el Ensinam de Moré, que significa maestro, estudio, o sea que él empieza a caminar en el estudio, a estudiar con Hashem, ¿sí? A aprender cómo es la voz de Hashem, ¿sí? Usted cuando tiene el llamado, usted no conoce completamente la voz del Eterno. Usted va aprendiendo a escuchar la voz del Eterno. Usted va aprendiendo a ver la voz del Eterno en la Torá, en sus mandamientos, ¿sí? Muchos de los creyentes piensan, que la ley mosaica, eso es el Antiguo Testamento, y lo toman como tal, pero es palabra directa del Eterno. Amén. Y si hay algo importante que debemos entender de la palabra que viene directamente del Eterno, que es eterna. Amén. Y que es para siempre. No podemos decir que es un pacto viejo, que es un pacto mosaico, que eso era para ese pueblo. No. Es la ley del Eterno que permanece para siempre. ¿Sí? Y que Hashem va a restaurar, va a renovar ese pacto. No va a caducar ese pacto, sino que lo va a renovar, lo va a restaurar, porque su palabra es eterna, porque Él es el Elohim, creador de todo, el Todopoderoso, y lo que Él dice se mantiene, porque todo el universo y la creación se mantiene por su dabar, por su palabra, porque Él dijo, hágase, y eso hace que el equilibrio de todo el universo se mantenga por su palabra. Entonces no podemos decir que es un viejo pacto o que es algo que caducó. No, porque su palabra es para siempre. Cuando nosotros estudiamos, porque usted debe estudiar todos los días. Lo que yo le estoy diciendo hoy, o lo que le diga el rabino, o lo que le digan los distintos moré o morín, no es que usted, no haga como las ovejas, amén, lo que diga. Usted escucha, pero su deber es estudiar. Yo sé que lo que yo estoy hablando el día de hoy, de esta para allá, muchos ya lo estudiaron, muchos no. Pero con lo que se está hablando el día de hoy, usted se lleva esas palabras y usted las estudia y las compara con lo que está escrito en la Torá. Porque ese es el filtro para todo creyente que escucha una enseñanza. Usted lo tiene. Mire, lo que dijo el moreo, lo que dijo el roeo, lo que dijo el rabino. A ver, ¿dónde? Mira, aquí está escrito esto. Mira, sí. Por ahí van los tiros. ¿Sí? Y porque simplemente esto es algo condensado que usted tiene que diluirlo en su vida durante la semana. ¿Para qué? Para practicarlo. ¿Por qué? Porque su fe tiene que ser una fe con acción. Y la palabra que usted reciba, la enseñanza que usted reciba, usted la tiene que poner en práctica. Porque si usted no la vive, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted no la vive y si usted no la hace, usted no va a conocer a Hashem. Usted no va a conocer el nombre de Hashem. Si hay algo que tiene el hombre, la lucha que tiene el creyente en las distintas doctrinas es cómo nombrar al Eterno. Con los distintos nombres, con las distintas formas. Cómo nombrar al Eterno. Cómo representar, cómo ser la imagen del Eterno. Pues déjeme decirte que para la imagen del Eterno, para el nombre del Eterno, usted debe ser obediente y cumplir sus mandamientos. Cuando usted cumple sus mandamientos, usted está mostrando el nombre del Eterno. ¿Sí?
¿Está conmigo? Ok. Entonces, de Siquem, que es la fuerza, el ímpetu con el cual empezó Abraham, se traslada a Betel. Y en Betel, como ya sabemos, es el lugar donde mora o hay contacto con el Eterno directamente. De hecho, él ahí ofrece sacrificios y al Eterno. O sea, es el lugar donde vas a buscar al Eterno para ofrecer sacrificios. Miren desde los tiempos de que estamos hablando, desde Abraham. Y Betel pasó a ser después con Isaac, después con Jacob, el lugar donde Jacob tuvo el sueño y vio que los ángeles subían y bajaban y decía, este es lugar santo, ¿sí? Y que sabemos que ahí después fue Jerusalén y que después ahí fue donde el Eterno destinó poner el templo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, en Betel es probada su fe, por decirlo así, porque hubo una gran hambruna cuando él se desplazó a los lados del Negev. Porque Hashem está haciendo que él empiece a ir por la tierra, pero él iba como poco a poco. Y no había terminado de conocer toda la tierra cuando hubo una gran hambruna. Y esta gran hambruna obligó prácticamente a Abraham a descender. Diga descender. ¿A dónde? A Egipto. ¿Sí? El Egipto. Egipto así como que ese es el llavero de Israel. Está ahí siempre. Una forma de mostrarnos de que a pesar de que entramos con Hashem, muchas veces el creyente desciende al mundo nuevamente. ¿Sí? Y tanto es así que, bueno, sabemos que Saraí era casi semi-hermana, ¿no? Por decirlo así, de Abraham. Y él dijo, mira, vamos a decir que tú eres mi hermana porque tú eres hermosa, eres demasiado hermosa. Y no vaya a ser que vayamos a tener problemas por eso. Abraham tenía un gran problema, ¿no? Creo que ese debería ser el gran problema de todo hombre casado. Ver a su esposa tan hermosa que siente que se va a meter en problemas con todos porque su mujer es demasiado hermosa. Esos son los ojos con los que debe ver el hombre a su esposa. ¿Sí? Pero no, la mayoría de los casados quieren ver la belleza de otras mujeres. Y no se dan cuenta de lo hermosa que es su esposa. Sí, hay muchas mujeres que dijeron, ajá, y si tuviera el esposo al lado le da un codazo, ¿verdad? Pero también hay esposas o mujeres que tienen que ver a su esposo como el sacerdote del hogar. Como el que dice la palabra y hay que ser sumisa. Ay, no hay amén. Porque es fuerte. Porque es fuerte. ¿Sí? No, que mi esposo no es tan creyente. No, que mi esposo no hace las cosas bien. No, su deber es mirarlo como el sacerdote. Amén. Y como el hombre que Hashem puso en su hogar. Su misión no es criticar, igual que el hombre. Su misión no es criticar. La misión de Abraham era ver a su esposa como la mujer más hermosa de toda la tierra. ¿Sí? Y ese era el miedo que tenía Abraham. Oye, mira, por culpa tuya, por culpa de tu hermosa belleza, no vas a meter en problemas. Vamos a decir que eres mi hermana. Y bueno, llegaron y tal. Y bueno, tal es así de la belleza de Saraí, que los mayordomos del faraón dijeron, mira, hay una mujer hermosa, para que la ponga entre el harén. Y bueno, imagínense cuando se llevan a Sara, la cara de Abraham y la angustia de Abraham, ¿no? Pero dice que lo compensaron con todo, con ganado, con todo tipo de riquezas.
¿sí? Pero la riqueza de Abraham era la hermosura de su esposa. Y obviamente había una preparación para que fuera su esposa, la esposa del faraón. Y Hashem mandó una plaga para Egipto. ¿Sí? Muchas veces cuando bajamos al mundo, cuando hemos conocido al Eterno y volvemos otra vez como que al mundo, así como que, oye, déjame echarme una paseadita otra vez por ahí, vale, que tengo hambre, ¿no? Hashem no te va a volver a soltar. Hashem va a hacer que dentro del mundo, dentro de Egipto, pasen plagas y pasen cosas terribles para que vean que tú has sido escogido. ¿Sí? Y el faraón le dice a Abraham, oye, ¿qué me has hecho tú? ¿Ah? No me dijiste que esta era tu mujer y yo la tomé como esposa. Y no va a tocar ese tema porque ya lo tocaban años anteriores y todo el mundo se queda con la boca abierta y no lo voy a tocar. Lo toco en la clase de la tarde porque es un tema extenso. Que hay ese gran dilema que si Sarai fue del faraón, no fue del faraón. Lo que haya tenido que pasar, en cierto modo vino la plaga sobre Egipto y sobre Faraón. Y si vino la plaga sobre Egipto y Faraón fue por alguna razón, ¿no? Ahora, el Faraón de una vez inmediatamente dice, mira, ¿qué hiciste? No, mira, ¿sabes qué? Toma a tu mujer. Toma todas tus posesiones y vete. ¿Vale? Le mandó a su mayordomo que lo llevaran con todas sus posesiones, con todo lo que la riqueza que le habían dado, ¿no? ¿Como qué? Como una sombra de lo que iba a pasar con nuestro pueblo Israel más adelante. ¿Sí? Y tanto debe haber sido la reflexión de Abraham que él vuelve, pero llega a Betel. O sea, como acercarse otra vez al Eterno y buscarlo, ofrecer holocausto, como agradecimiento por lo que había pasado en Egipto, que a pesar de todas las circunstancias, él llegó con grandes posesiones, porque llegó con grandes riquezas. ¿Ah? Mire, cuando usted ama a su esposa y la ve como la mujer más hermosa del mundo, y le es fiel, el Eterno le va a dar grandes riquezas. Es una palabra para los hombres. Y cuando la mujer se sujeta, va a hacer que la bendición del Eterno esté sobre su esposo. No, que estamos pasando un problema económico y no sabemos el motivo por el cual no hay abundancia económica en nuestro hogar. El hombre pensará, ¿será que no estoy orando como es? La mujer pensará, ese andará haciendo fechorías. Por eso es que Hashem no lo bendice. Cuando la mujer se sujeta al hombre y el hombre busca al Eterno, la bendición entra al hogar con gran abundancia. ¿Sí? Y ya ellos estando en Betel, y resulta que eran tantas las posesiones de Abraham y tantas las posesiones de Lot, que los pastores de cada uno empezaron a tener problemas. ¿Sí? Y Abraham, bueno, agarra a Lot, a su sobrino, y le dice, mira, Lot, ¿sabes qué? Que no hay enemistad entre nosotros, porque nosotros somos familia. ¿Sí? Y como no hay enemistad entre nosotros, vamos a hacer algo, chicos. Para donde tú vayas, si vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si tú vas para la derecha, yo me voy a la izquierda. Total, esta tierra es inmensamente grande. Wow. Mire, si hay algo lo que nos enseña la Torah con este breve capítulo, por decirlo así, es qué hacer cuando hay una contienda ante nuestros ojos. ¿Cómo debemos actuar? Según lo que nos dice la Torah, según lo que nos da esta enseñanza, es que nosotros debemos ceder. Y no importa si lo que escoge tu adversario o la persona que está delante de ti es mucho mejor.
Porque tú no te debes mover por lo que está delante de tus ojos. Tú te debes mover por la fe de que donde tú vayas, Hashem te va a bendecir. Amén. El camino que tú vayas a tener o lo que tú vayas a escoger, Hashem lo va a bendecir. Amén. Cuando ustedes se imaginan que están ahí en el monte, ahí en lo alto, y ven la tierra. Y resulta que hay un verdor hermoso por el río Jordán. ¿Sí? Y hay una sequedad para allá entre el Negev, Betel y todo eso. Hebrón. Camino rocoso, seco. Cualquier creyente, escúchame bien lo que le voy a decir. Cualquier creyente estando en esa cima va a decir, allá en lo verde está la bendición del Eterno. Porque allá pasa un río y allá todo es verdecito y allá puedo poner mis ganados y se pueden alimentar bien. ¿Sí? Cualquier creyente pudiese decir eso, ¿no? Ah, pero ya va. La parashá nos dice que ahí estaba la entrada de Zoar, que es muy atractivo. El Zoar es muy atractivo para muchos. Cuando ven el Zoar dicen, esto es muy atractivo. Y después de Zoar estaba Sodoma y Gomorra. Que la misma palabra dice que los hombres de Sodoma eran hombres malos y perversos. ¿Qué esconde realmente a veces el verdor y la tierra que parece buena delante de nuestros ojos? Si ya el nombre nos lo está diciendo, Zoar, Sodoma, Gomorra, pero ves lo verdecito, ves que todo por ahí puede fluir mucho más fácil, no tengo que trabajar tanto, no tengo que esperar tanta lluvia porque ahí todo es verde. Entonces todos mis ganados van a crecer allí y van a multiplicarse y van a poder alimentarse bien. Y Abraham le da la opción de que él escoja cuál es la mejor tierra. Obviamente Lot no seguía a Hashem. Lot era sobrino de Abraham y Lot seguía era a Abraham. Diga Abraham. Bueno, en este caso Abraham, pues todavía no había sido Abraham, ¿no? Cuando tú tienes el llamado, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tú tienes el llamado y cuando tú tienes la unción de Hashem en tu vida, muchos te van a seguir a ti, pero no siguen al Eterno. Y eso es lo que pasa lamentablemente con muchos líderes creyentes, cristianos, mesiánicos, como usted lo quiera llamar. Incluso me atrevería a decir hasta muchos rabinos. Porque los que se acercan y los que están con ellos, muchas veces lo ven a él. Así como Lot veía a Abraham. Lot no veía a Hashem. Lot veía era a Abraham y seguía a Abraham. Y muchos creyentes siguen al hombre, al llamado de ese hombre, mas no siguen a Hashem. Entiéndase bien lo que le estoy diciendo. Muchos judíos siguen al Rebe, mas no siguen al Hashem del Rebe. Muchos le van a llevar carticas a su tumba, pero no hablan directamente con el Eterno. Y no es una manera de crítica, es una manera de que muchos creyentes ven a un gran pastor y que hace milagros, pero lo ven a él, mas no ven al Eterno mismo. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo ahora. Así que cuando usted ve al rabino, o ve al roe, o ve al moreo, o ve al anciano, no los vea yo, ve a Hashem. Amén. Que los puso a ellos como líderes para seguir a la congregación. Amén. Pero su llamado siempre va a ser del Eterno mismo. Diga del Eterno. Entonces, Lot, como seguía a Abraham, él seguía sus propios intereses. Porque espiritualmente algo te tiene que mostrar la tierra.
Ya ellos sabían que la gente de Sodoma era gente perversa, gente mala, que tenía costumbres adversas a lo que seguía Abraham o que estaba empezando a seguir a Abraham. Pero a Lot no le importó eso. A Lot no le importó juntarse con la gente perversa o estar en medio de ellos. A Lot lo que le interesaba era la papita, lo fácil. Si hay algo que tiene el venezolano, por su idiosincrasia, por de donde viene mayormente la parte indígena, la parte en la cual fue formada el pueblo venezolano, es que al venezolano muchas veces le gusta la papita. Al venezolano le gusta el chinchorro. El venezolano hace así, ¡pum! Y nace una matemango, nace la piña, nace cualquier cosa. El ganado se puede alimentar de donde sea, porque monte hay parejo. Tiene los mares que donde quiera pescar, sale pescado. Tiene el mejor clima. ¿Ah? El venezolano le gusta la papita. No estoy diciendo que el venezolano sea, no, el venezolano es un hombre trabajador, pero le gusta la papita. Y el maní y el tostón. Ya que entramos en temporada beisbolística, ¿no? O beisbolera, como usted le quiera llamar. Y bueno, están ahí los aficionados de los distintos equipos, ¿verdad? Pero el venezolano le gusta la papita. Y Lot, no estoy diciendo que era venezolano, pero Lot le gustaba la papita. Él dijo, bueno, dame estas tierras. Así como, bueno, dame esto. Y están todos los verdes del Jordán y todo lo demás. A pesar de que ahí hay gente mala. No importa. ¿No? Y Abraham escoge, bueno, entonces yo tomaré el otro camino, que es la parte de rocosa, la parte seca, la parte árida. Qué bello es escoger esa parte. El camino angosto, el camino escabroso. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza. Es porque vamos a depender de Hashem. Amén. Que es una tierra seca, dependo de cuando Hashem quiera mandar su lluvia. Amén. Y cuando Él mande su lluvia, Él proveerá. Amén. Esa es la fe del creyente. No vea que cuando a usted se le presente una oportunidad, papita, lo primero que usted va a decir, ay, gracias Hashem por darme esta papita, por darme este mango bajito. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué ese mango bajito? No, porque no hay nada más sabroso que a usted le guste un mango y vea un mango amarillito. Ese amarillito que está entre rosado y un poquito verdecito. No tan amarillo porque puede estar muy maduro. Que tenga un poquito de verdoso porque sabe que ese está como durito, así como que sabroso. Oye, pero hay de esos que muchas veces están bien arriba, ¿verdad? Y cuando decimos mango bajito es que usted hace con la mano y chécata, agarra ese mango bajito. No piense muchas veces que las oportunidades que se le presentan, mango bajito o papita, vienen del Eterno. Tenga cuidado, no vaya a ser que esté rodeado de hombres malos, que esté rodeado de Zoar, de caminos místicos. No vaya a ser que esté rodeado de pecado, porque Sodoma y Gomorra en cierto modo representan el pecado. Tenga cuidado de esas papitas y de ese mango bajito que se le presenta en su vida y no diga como un creyente que sigue al hombre y no que siga a Hashem diciendo, esto viene del Eterno. Esto es bendición del Eterno. Tenga cuidado con eso. ¿Sí? A Hashem le gusta el hombre trabajador, diga trabajador, que se esfuerza. Porque el hombre que se esfuerza, la bendición de Hashem viene sobre él. ¿Sí? No estoy diciendo que a veces cuando algo es papita, no venga de Hashem. Ojo, nada más observe, vea. Y bueno, cuando Lot se separa y se va para su mango bajito,
Y Abraham agarra para su tierra medio seca y dice, bueno, este es el camino. Entonces, ahí Hashem lo toma. ¿Saben por qué? Porque dejó lo último que Hashem le dijo que dejara, que era a su parentela. Era el último paso que Abraham tenía que haber hecho. Y en ese momento es que Hashem confirma su promesa con él. Y diciendo, mire qué tan tremendo es. Que él le entrega todo ese lado del Jordán y todo eso para Lot. Bueno, está bien, y yo agarro mi lado para acá. Y entonces, ¿qué agarra Hashem? Y agarra y dice, vente Abraham, vente conmigo, vamos a subirte. Y ahora vas a ver todo lo que está para el norte, todo lo que está para el sur, va a ser para ti y tu descendencia. Y mirando al oeste, todo eso del Jordán, donde está Lot ahorita, y todo eso de allá de Sodoma, Gomorra, todo eso que está allá, y todo lo que está para el otro lado, también serán para ti y tu descendencia. Amén. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Amén. Que lo que él se va a separar, porque Lot va a agarrar para un lado y él va a agarrar para el otro lado, Hashem le promete que su descendencia poseería toda la tierra. Amén. Así que no le dé miedo soltar muchas cosas que parecen buenas delante de usted, porque cuando Hashem le da una promesa, le va a dar todo a su descendencia. Amén. Cuando Hashem le da esta promesa y de su descendencia, para su descendencia, entonces Hashem le dice, recorre la tierra. Ahora sí puede recorrer la tierra bien. ¿Podemos entender por qué Hashem lo llevó a Egipto? ¿Por qué lo llevó a Egipto? Para ser probado. Pues no había soltado a su parentela. Cuando llegan, todo este proceso es para que llegan nuevamente a la tierra, él se separe de su parentela y ahora entonces el Eterno dice, ahora sí, recorre la tierra que yo te estoy dando. Amén. Y es cuando Abraham empieza a abrir los pozos y se va ¿para dónde? Para Hebrón. Y Hebrón es muy hermoso, porque Hebrón significa comunión. Siquén, que fue el primer lugar que entra Abraham, representa la fuerza, el ímpetu de todo creyente. Mire, todo creyente es como un cachorrito. El cachorrito quiere brincar, quiere correr, quiere para allá, para acá, no sé qué, para allá, y siempre tiene hambre. Y siempre tiene sed. Así está el cachorrito. ¿Sí? Es inquieto. Después el cachorrito va creciendo y se va volviendo adulto, pero dentro de eso empieza a ser obediente, empieza a aprender lo que es la obediencia, ¿verdad? No es que estoy comparando con un perrito, no, esto es un ejemplo. Va a decir, mira que no comparo con un perro. Y está empezando a ser obediente, ¿sí? Y después que un perro entra dentro del equilibrio de la obediencia, todos los que han tenido perros saben lo que le estoy hablando. Cuando entran dentro del equilibrio de la obediencia, se vuelve un perro tranquilo y sabe tener una comunión y una comunicación perfecta con su amo. Tanto así que ya sabe cuando el amo se para y va a hacer algo, ya el perro sabe qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Bueno, eso es Hebrón. Hebrón es cuando el creyente está tranquilo en comunión con el Eterno y sabe cuando el Eterno se mueve a dónde tiene que ir. Amén. Y entonces cuando Abraham entra a Hebrón, empieza la fe de la confianza en cómo se mueve Hashem ya dentro de la obediencia, porque Hashem le empieza a entregar la tierra. Ahora, ¿qué había en la tierra? Estaban los cananeos, estaba el efeseo, el eteo y todo lo que termina en feo. O sea, estaba todo lo que termina en neo estaban allí, ¿correcto? Pueblos idólatras y todo lo demás, estaba Sodoma, estaba Gomorra. Y él, un hombre rico que ya empezaba a tener renombre dentro de Canaán.
Y entonces vinieron unos 5 reyes a atacar los 4 reyes. Dentro de esos que estaban Sodoma y Gomorra. ¿Y quién estaba en Sodoma y Gomorra? Lot. Y estos reyes vencen a esto y toman todas las posesiones y a la gente. Y entre esos a Lot. ¿Sí? Y entonces uno se escapó y fue a Abraham a decirle. ¿Por qué yo les estoy contando esto y haciéndolo en resumen de la parashá? Para que vean cómo se mueve la fe de alguien, como Abraham que creyó, pero cómo se mueve la diestra de Hashem en base a esa fe. Amén. Porque usted tiene que ver que dentro de todo lo que estamos contando está la diestra de Hashem. Amén. De lo que Hashem está haciendo. Entonces Hashem está permitiendo que Abraham agarre a sus 300 ¿cuántos? Lo que leyeron la parashá, ¿no? 306 por aquí. 318 hombres con él. Yo siempre le lanzo como esa hojilla, ¿verdad? Con sus 318 hombres a pelear con estos grandes reyes. Y Abraham fue no por su fuerza, porque ya está en Hebrón, porque él confía en que Hashem va con él. Amén. Y vence a todos estos reyes y recupera todas las riquezas y recupera a Lot, a las gentes, por decirlo así. Y cuando viene con todo esto, sale a su encuentro ¿quién? Melquisedec, rey de Salem. ¿Sí? Que no se tiene algo escrito de dónde viene, de cómo es él. No hay una ascendencia que diga, pero dice que era sacerdote del Dios Todopoderoso, del Shaddai, porque dice del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Y este Melquisedec que sale aquí es el mismo que sale después ¿en dónde? ¿En dónde? En el libro de... sí, sabemos, pero sale antes. ¿En qué libro? En Salmos, exactamente, en el libro de Salmos. Como una profecía de algo que pasó, que pasa y que va a suceder. ¿Por qué? Porque este Melquisedec se le está dando el diezmo sin haber Torá, sino como diciendo en los lomos de Abraham está Leví, que es el que se le tiene que dar los diezmos, ¿no? Y el que sale en la ley para dar los diezmos. Pero él lo está dando allí. ¿Por qué? Porque él es sacerdote del Elohim Altísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de Hashem son los cielos y la tierra y todo lo que hay allí. Amén. O sea que el diezmo siempre fue para el Eterno, siempre ha sido para el Eterno y siempre será para el Eterno. Amén. ¿Sí? Porque en el hebreo no existe la palabra mío. No existe la palabra mío. Eso lo existe en nuestro idioma, mío, así como algo egocéntrico. En el hebreo existe lo que a mí me corresponde, lo que a mí me toca. Eso significa en el hebreo. Y eso es algo tremendo, porque lo que tenemos no es nuestro, es algo que Hashem nos ha dado. Amén. Y nosotros simplemente somos administradores de lo que el Eterno nos da. Cuando nosotros entendamos ese concepto, entonces veremos las bendiciones del Eterno en nuestra vida. Amén. Que no es que es mío, no, es lo que me toca, es lo que Hashem me ha dado para administrar y lo debo administrar bien. Amén. Dando lo que es del Eterno para el Eterno. Porque cuando tú das lo que tienes que dar para el Eterno bendice todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Hashem. Amén.
Cuando entendamos ese concepto de que es del Eterno, entonces iremos perfeccionando nuestro camino. Es bendecido Abraham porque da los diezmos. Y sin embargo, cuando llega donde el rey de Sodoma le dice, bueno, quédate tú con toda la gente y toma todos los bienes. Y Abraham le dice, no. ¿Saben por qué le dice a Abraham que no? Porque cuando tú entregas los diezmos, tú dependes de lo que tú tienes y de que el Eterno va a prosperar todo lo que tú tienes. Amén. No de las posesiones del mundo. Porque si tú agarras las posesiones del mundo, el mundo va a decir en un futuro, yo te engrandecí. Yo te engrandecí. Y Abraham no iba a permitir que su nombre, Abraham, fuera pisoteado y que el nombre de Hashem, que lo ha bendecido a él, a Abraham, fuera pisoteado. Porque él depende de la mano de Hashem, amén, de la diestra de Hashem. Amén. Y tanto es así que ustedes se imaginan si él hubiese recibido eso de Sodoma o de estos reyes, ¿qué hubiese pasado con el pueblo de Israel después cuando iba a tener la tierra prometida? Que todos se lo iban a sacar en cara. De que ellos habían hecho prosperar a Abraham. Y no, Abraham es prosperado porque confía en Hashem. Amén. Y rescátalo. Qué tremenda es la fe. Cuando rescátalo, entonces, él tuvo miedo. Oye, porque si usted viene con 318 hombres y vence prácticamente a 5 ejércitos, pues son 5 reyes, y los vence, usted pensará que tomarán después venganza sobre usted y sobre sus tierras. ¿Sí? Hashem está permitiendo eso con Abraham, porque Hashem le está diciendo a Abraham, toda esta tierra es tuya y tú tienes que administrarla. Y tú tienes que ser el poderoso de toda esta tierra. Pero si hay algo tremendo que le pasa a los poderosos cuando llegan a la cima, es como mantenerse en la cima. ¿Sí están conmigo? Ajá. Y entonces ahí es cuando viene el miedo de los poderosos. ¿Y qué hacen los poderosos? Se empiezan a refugiar en ídolos, en brujerías. Hemos visto muchos líderes, para no entrar en política, pero hemos visto muchos líderes que empiezan a confiar ¿en qué? En santería, en brujería. ¿Por qué? Porque sienten que van a perder el poder en cualquier momento. Porque el que llega a la cima, el problema no es llegar a la cima. El problema es mantenerse en la cima. Y Abraham tuvo que haber tenido miedo. No lo dice allí, pero lo podemos deducir por cuanto después de esta parte, Hashem le dice, Abraham, no temas. Entonces quiere decir que Abraham tenía miedo. Porque yo soy tu escudo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque así como me obedeciste y conquistaste a estos reyes y luchaste por la tierra que yo te estoy dando, porque es una fe con acción, ¿verdad? Cuando usted lo hace y vence, no piense que va a venir venganza sobre ustedes. Mire, ¿sabe lo que pasa con cualquier creyente que tiene su batalla? ¿Usted tiene batallas? Pregunto. Hace poco tiempo estuvimos hablando, me tocó a mí, por cierto, dar esa para allá, donde hablamos de que usted tiene que hacer batalla espiritual en su hogar, ¿verdad? De que usted tiene que orar, usted tiene que interceder, usted tiene que, cada rincón de su hogar, echar aceite, hágalo por fe, de que el Eterno va a cubrir su hogar, porque usted no sabe lo que está rodeado, ¿sí? Y que muchas veces usted va a pelear con cosas que son espirituales. Pero ¿qué pasa con un creyente que muchas veces ha hecho esas luchas? ¿Qué pasa con ese creyente? Que muchas veces tiene temor de que vuelvan a invadir su hogar, o que vuelvan a invadir su corazón, o que toquen a su familia. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una lucha espiritual.
Y cuando usted está haciendo una lucha espiritual y no permanece fiel, usted está abriendo un boquete para que entre el enemigo y haga y deshaga y hurte lo que Hashem le ha dado. ¿Sí? Y cualquiera pudiese pasarle eso. Pero hoy recibe esta palabra de parte del Eterno. No temas porque yo soy tu escudo. No temas porque yo estoy contigo. Soy tu escudo y te voy a proteger. Ese es el escudo que siempre ha estado con nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo siempre ha sido obediente. A pesar de las desobediencias, Hashem los vuelve a llamar y el pueblo sigue adelante en pie. Porque así es la vida del creyente. Hoy puedes tener tu fe muy fuerte, pero puede venir tu talón de Aquiles en algún momento y puedes descender a Egipto. Y tu fe va a ser probada. Y a pesar de que pudiste haber cometido un error, a pesar de que obedeciendo al Eterno, porque usted obedeciendo al Eterno hace cosas que usted no imaginaba. Y después se llena de temor. Mira, ¿ahora qué hice? ¿Y ahora qué me va a pasar? No temas, porque yo soy tu escudo y estoy contigo. Wow, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un creyente es que si te quedas sin nada, si después de la batalla, después que luchaste, sientes, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Sentir la protección del Eterno. Yo soy tu escudo. Estás entre mis brazos. Amén. Estás dentro de mi diestra. Yo te voy a proteger. Estás dentro de mi talí. Estás dentro de mis alas. Y nada te va a tocar. Amén. Amén. Dele más fuerte ese amén para Jesús. Y Hashem le vuelve a ratificar el pacto a Abraham, diciendo, esta tierra que te la voy a dar, te voy a dar a ti y a toda tu descendencia. Y entonces Abraham dice, bueno, Hashem, hablando de descendencia, ¿quién me va a heredar? ¿Acaso va a ser Eliezer, este Damasino, este es el que me va a heredar? No, de tus entrañas vendrá descendencia. Y le lanza la promesa. Y bueno, entra un tiempo de espera. Un tiempo largo de espera. Y bueno, él intentando con Sara, su esposa. Y Sara era estéril y veían que nada. Y bueno, pero... Porque a veces dicen, oye, Sara le dijo, bueno, ¿y si tomas a Agar, mi sierva? Y muchos dicen, pero Abraham no se puso bravo. No, mire... Abraham y Sarai en ese momento se amaban y se querían mucho, ¿sí? Y no crean que es una decisión fácil para una mujer decirle a una sierva, mira, júntate con mi esposo para que tengas descendencia, porque no voy a ser yo. ¿Usted cree que esa decisión fue fácil? Ahí lo dice rápido en unos versículos, pero esa decisión no fue fácil. Dicen nuestros sabios que tardaron 10 años. Intentando. Y ellos analizando la última promesa de Hashem que le dice de tus entrañas, entonces Sarai dijo, bueno, debe ser de tus entrañas, no de la mía, sino de tus entrañas. Entonces toma a Agar, ¿por qué? Porque Sarai no lo hizo tanto por seguir a Abraham, como lo hacía Lot. No. Sarai confiaba en el Eterno y fue capaz de doblegarse a sí misma y decir, si no voy a ser yo, entonces que sea mi sierva para que se cumpla la promesa del Eterno. Imagínense la fe de esa mujer, que fue capaz de dar a otra mujer para que estuviese con su esposa, para que el Eterno pudiese hacer la obra de la descendencia de Abraham, porque es de la entrañas de Abraham. ¿Sí? Para que no vean que, Sarai le entregó la sierva y todo lo demás a la egipcia. Ahí en los versículos rápidamente dice, bueno, y Abraham no se quejó, no dice que no. Se juntó con ella y ella concibió. ¿Sí?
Que esa palabra, no me voy a extender por ese lado, pero esa palabra concibió es algo profético, porque esa misma palabra es la que anuncia al Mashiach. Pero no me voy por ahí. Ajá. Entonces concibió. Entonces Saraí se sintió mal, porque resulta que Agar la miraba con menosprecio, porque ella se había podido concebir. O sea, que ya estaban dando indicios de que estaba embarazada. Y le reclama a Abraham, mira, vale, ahora me mira con malos ojos y no sé qué. Y Abraham dijo, bueno, esa es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Como dando a entender de que no había, porque mire, vamos a explicarlo de esta manera. El hombre lo entiende así, porque el hombre es simple. La mujer no, la mujer es astuta. La mujer piensa, bueno, yo le entregué a mi sierva, él estuvo con ella, solo esa vez, ajá, y ella está embarazada. Entonces quiere decir que va a crecer un amor por ella. Y entonces él se va a ir con ella. Y entonces ella me va a despreciar. O sea, todo eso pasa por la mente de la mujer. ¿Sí? El hombre es más simple. Y en cierto modo Abraham, en estos momentos yo quiero dar honra a su sabiduría. Porque Abraham dice, ¿esa es tu sierva? Haz con ella lo que tú quieras. Así como yo no tengo nada que ver a ella. O sea, no hay un sentimiento que me ate a ella. No sé si me doy a entender con eso, ¿no? O sea, miren qué bonito eso, ¿no? Así como que no hay un sentimiento que me ate. Claro, es otro contexto, es algo cultural, pero vamos a tratar de... Sí, porque si lo tomamos en el momento de ahora, cualquiera se encuaimatiza y se pone como una gata, ¿no? Vamos a ver otro contexto, es otro contexto cultural y todo eso. ¿Correcto? Pero Abraham le está dando a entender de que no hay algo que la ate sentimentalmente a ella, sino en dado caso, la descendencia, ¿sí? Que es lo más importante que puede haber en ese momento. ¿Qué hizo Saraí? Bueno, ahí sí sacó las uñas. Ahí sí sacó las uñas porque prácticamente la subyugaba, ¿sí? Y tanto era el pesar de ella que Agar escapa. Escapa porque la están subyugando, porque la están como maltratando, por decirlo así, ¿no? Como menospreciando y todo eso. El Eterno permite todas las cosas por algo. ¿Sí? Y si hay algo que nosotros debemos entender, que hay una promesa. Porque pudiésemos echarle la culpa a Abraham. Oye, vale, si Abraham no hubiese tenido Ismael, oye, los árabes no nos tuviesen ahí chacata, 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 chacata. Porque ese ha sido el pesar de nuestro pueblo Israel durante toda su historia. ¿Sí? Que el hermano mayor está ahí chacata, 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 chacata. ¿Ah? Y siempre decimos, oye, si a Saraí y Abraham no se le hubiese ocurrido esa idea, no hubiesen tenido Ismael y no hubiese pasado todo lo que tenía que pasar. Pero los planes de Hashem son más altos que los nuestros. Amén. ¿Sí? Y ella estando en el camino, ya escapando de Saraí, entonces clama al Eterno. Clama, dice, oye, ¿qué va a pasar conmigo? Y se le aparece. Se le aparece. Que hay algo que siempre que debemos acotar, que es importante. ¿Sí? El Eterno es tan delicado con la mujer, que la mujer piensa que tiene que buscar a Dios como lo busca el hombre. Mire cómo cometen ese error las mujeres tantas veces. Porque la mujer muchas veces quiere ser como el hombre. Y muchas veces no entiende que son diferentes. Son la corona de la creación. Hashem trata directamente con el hombre. Directamente con el hombre. Hashem nunca trata directamente con la mujer.
Él siempre usó ángeles. Por un motivo. Y no me voy a ir por ahí porque eso es largo. La mujer tiene la sensibilidad de que en cualquier momento se puede conectar con el Eterno. Y eso no lo tiene el hombre. El hombre le cuesta. El hombre es más visual. El hombre, tengo que concentrarme, tengo que hacer esto. Por eso es que está todos los rezos hasta la mitad para hacer la Avodat Torah, para que el hombre esté bien concentrado. Amén. Por eso que usualmente en la mayoría de las sinagogas tradicionales está el cerco de donde se lee la Torah, y los hombres están en la parte de abajo y las mujeres están en la parte de arriba con sus niños. Porque un hombre puede estar muy concentrado, pero en lo que ve un niño caminando, o el cuchicheo de una mujer, o una mujer caminando, el hombre inmediatamente desvía su mirada y pierde la concentración. No es una cuestión de machismo. Quítense eso, mujeres, de que es una cuestión, ay, que los hombres tienen que estar adelante y las mujeres tenemos que estar atrás, o que tienen que estar arriba, pues ay, esos judíos sí son así ortodoxos. No, es porque el hombre se desconcentra. Y el hombre necesita concentración cuando se va a acercar al Eterno. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Amén. Ajá. Entonces, si el hombre necesita concentración, el hombre necesita estar allí, es porque el hombre tiene que estar enfocado en eso. Amén. En cambio, la mujer es diferente. La mujer se conecta más fácil con Hashem. Una mujer puede estar lavando corotos, pasando por letos, pensando en el mercado y todo lo demás, y tiene espacio para alabar al Eterno. Mire la virtud que tiene la mujer. Pero cuando dije que Dios habla directamente con el hombre, ahí sí no dijeron amén. Que el hombre tiene ese privilegio, ¿no? Ahí no hay aménes, ¿no? Diga amén, ¿sabe por qué? Porque su esposo va a tener el privilegio de hablar directamente con Hashem. No se ría como Sara, que se reía cuando Hashem estaba hablando directamente con Abraham, diciéndole que iba a tener descendencia. Pienso que es importante. Yo sé que la parashá va a ser un poco extensa, pero yo quiero tocar todos los puntos, porque de verdad que es importante no escaparnos de ninguno. ¿Sí? No lo tomen como que ay, el Roe ya se va a agarrar mucho tiempo para tomar la parashá. El ángel habla con Agar y le dice: el Eterno le ha hecho una promesa a Abraham. Y ciertamente tu hijo tendrá una gran descendencia y millares de millares. O sea, árabe para rato. Porque si el pueblo de Israel se multiplica, bueno, déjenme decirles que los árabes tienen la misma promesa y se multiplican bastante. Que bueno, que los radicales lamentablemente están invadiendo toda Europa con otros fines, ¿no? Lamentablemente, pero bueno. Y yo viendo un estudio esta semana, cuando decía la palabra en el Brit Hadashah, que decía: guárdate de los falsos profetas, ¿verdad? Todo el mundo piensa que son los falsos profetas solamente de Israel, y solamente los falsos profetas de la iglesia, las congregaciones, no sé qué y tal. Guárdate del falso profeta, hablándole también a los árabes. A ese falso profeta que ha hecho que los árabes sucumban ante el terrorismo y el mal, por decirlo así. Por los malos caminos. Porque el amor al prójimo siempre va a estar de la mano. Y es algo que tiene siempre el que sigue los caminos del Eterno. Que ama al Eterno y ama a su prójimo. A su prójimo es el que está a su entorno. Amén. Sea de hermano, sea de carne, sea de casa, sea de tu casa, sea de tu parentela, o no sea de tu parentela, sea de tu tierra. No, el que está a tu lado, el que está próximo a ti, ámalo. Así sea tu enemigo, como nos enseñó Mashiach Yeshua. ¿Sí? Y serán millares, y serán reyes. Y serán 12 reyes importantes, que son los 12 reyes del mundo árabe que conocemos, ¿no?
Así que, ¿qué le dice? Vete nuevamente para la casa y sujétate a Sarai. ¿Qué le está diciendo allí? Que ya no la mire por encima. Que no la vea con menosprecio. ¿Sí? Y bueno, era el hijo de Abraham. Y va a nacer y nace y se llama, le puso por nombre Ismael. ¿Ok? Todos los árabes dicen Abraham su padre porque saben que Abraham es su padre. Y Hashem le muestra a Abraham que su pueblo iba a padecer esclavitud y le muestra lo que iba a padecer. Pregunto, ¿por qué Hashem le muestra? Es cuando abre la paloma y todo lo pica por la mitad y dice que todo se puso como negro, como oscuro, como haciendo una alusión del Mashiach también allí con respecto a eso, entre la vida y la muerte, y cómo Hashem va a hacer que renazca el pueblo de Israel. Cómo Hashem le muestra a Abraham que su descendencia estaría en esclavitud. Su descendencia de él. O sea, como diciendo, yo sí te voy a dar una descendencia. O sea, Hashem le está dando una promesa sin antes tener descendencia, haciéndole ver que él sí va a tener descendencia. Así que cuando Hashem te da una promesa y te habla algo de que tú no ves, créelo porque Hashem sí te lo va a dar. Amén. Si nosotros estamos siendo insertados en Israel, crea que usted es parte de Israel. Amén. Crea que usted cuando está cumpliendo los mandamientos es parte del pueblo de Israel, porque usted ha sido insertado dentro del pueblo de Israel. Amén. Pero no seamos como Agar y veamos con menosprecio a nuestros hermanos mayores. Amén. Sino que nos sujetemos a ellos. Amén. ¿Sí? Tienen a Ismael. Y bueno, Hashem ya teniendo 80 y cuántos años tenía Abraham cuando tuvo Ismael. Los que son filosos. 86. Ajá, menos mal. Pasaban por el sacapuntas, vinieron afilados. Ajá, 86 años. Y después cuando Abraham tiene 99 años, nuevamente vino el Eterno a él. Como un tiempo de espera, un tiempo de espera, tiempo que qué va a pasar, un tiempo de silencio, diga silencio. ¿Sabe qué es tremendo para un creyente? Esos tiempos de silencio. ¿Sabe qué usted tiene que hacer cuando sea en ese tiempo de silencio del Eterno? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace cualquier creyente cuando Hashem no lo escucha? Se desespera, se mueve para allá, para acá. Hashem no me escucha. Hashem, ayúdame, que no sé qué. No, eso no es lo que quiere el Eterno. Y muchos lo interpretan así. No, cuando son los tiempos de Hashem, usted tiene que mantenerse quieto y esperar. Adorar al Eterno, buscarlo normalmente, pero esperar. ¿Por qué? Porque en el silencio y en la espera también está el Eterno, bendito sea. Y al que es paciente y espera, llega el momento en que Hashem le habla. Y es el momento cuando Abraham a los 99, Hashem lo toma y le dice, no, yo voy a tener contigo una descendencia, será a través de ti y de Sara, tu mujer. Y tu nombre ya no va a ser Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Y tu esposa, tu mujer, Sarai, ya no será Sarai, sino que será Sara, madre de multitudes. Y cuando le dicen madre de multitudes, wow, o sea, él se ríe. Y su mujer más atrás se ríe. Y a causa de la risa, ¿cómo se va a llamar su hijo? Risa. Risa. Isa. ¿Ah? Risa. Porque les causó risa. Pero hay algo tremendo entre la risa, que es lo que me gusta de esta enseñanza.
Dentro de la risa está lo que realmente quiere el Eterno con nuestras vidas. Y es la promesa para todo creyente. No para los recién nacidos, porque los recién nacidos no pueden hacer eso, pero sí para los creyentes. Por eso es que Abraham Avinu es comparado por Rab Shaul como el padre de la fe, y que todo creyente debe seguir en pos de esa fe de Abraham. Amén. Antes que la Torá. Porque eso es lo que te debe mover a ti. Esa fe en el Eterno, no en lo que está escrito solamente, sino en el Eterno mismo, tu corazón. Porque cuando Hashem le está hablando a Abraham y le está diciendo, en ti y en Sara tu mujer tendrán una descendencia, o sea, tendrán un hijo, ellos se rieron. Y Abraham dijo, muerto soy porque soy anciano, y muerto soy porque él está hablando junto con su esposa, porque ya a ella le vino la menopausia, o sea, los días de la mujer cesaron sus días. Ya ella no estaba menstruando, y todos saben desde la antigüedad que la mujer cuando menstrua es que puede tener hijos. Claro, obviamente no en el tiempo de la menstruación, pero cuando menstrua ya está en condiciones para tener hijos. Y cuando deja de menstruar ya no puede tener hijos. Porque obviamente ya no va a hacer óvulos y todo lo demás, ya sabemos científicamente eso. Y ellos se ríen. Pero él está reconociendo que muerto es, porque si tuvo fuerza para tener un hijo por su entraña, por su fuerza, como lo fue Ismael, ¿cómo iba a tener hijo si su esposa es estéril y él no puede tener hijos con su esposa? Muertos somos. Mire, cuando uno declara delante del Eterno que somos muertos, que morimos a nosotros mismos, es que viene la circuncisión del corazón. Amén. Cuando usted decide que muere a sí mismo aceptando a Mashiach, a Yeshua en su corazón, aceptando al Eterno a través de Mashiach, porque somos pecadores y no pudiésemos hacerlo directamente con el Eterno, sino a través del Mashiach y de la sangre del Mashiach. Ese debe ser el concepto. Cuando morimos a nosotros mismos, estamos siendo circuncidados del corazón. Y cuando Abraham circuncida su corazón en ese momento, reconociendo que es muerto delante del Eterno, el Eterno le dice, vas a tener descendencia. Y como vas a tener descendencia, entonces circuncida el prepucio de tu miembro. Y la circuncisión va a ser un pacto, un brit, una señal entre mí y tu pueblo, tu descendencia, que siempre estaremos unidos. Amén. ¿Cómo termina la parashá de Noaj? Con el pacto de... ¿Y cómo termina esta parashá? Con el pacto de la circuncisión. Como Hashem diciendo, ahora este es mi pueblo y tu descendencia será para mí. Porque Abraham en ese momento que Hashem le está hablando y dice, bueno, y vas a tener, y tu hijo se llamará Isaac, risa. ¿Por qué será la risa? Pregunto. ¿Es una risa de burla o es una risa de alegría? Sí, Isaac, cuando se va al término, es risa de alegría, de regocijo. Ahora pueden entender por qué cuando Hannah tuvo hijo, o cuando la mamá de... regocíjate, alégrate, porque en tu vejez el Eterno las trata tan dulcemente. Y muchas dicen, bueno, pero es que parimos con dolor. Ah, bueno, ¿quién los manda? Hasta ahí siéndole come de la fruta. Y el hombre trabajar con esfuerzo, con el sudor de su frente. Si hay algo que, ya para culminar la disertación, para terminar con broche de oro, como siempre tenemos,
Cuando Yeshua llamaba a sus discípulos, decía, deja todo, ven y sígueme. Y ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos habían escuchado de que era un gran rabino, que era un gran sabio, que también era el hijo del Eterno, un gran profeta. Ellos dirían, bueno, vamos. Algunos le seguían, otros no. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Y a donde iba el maestro, ellos iban. Yo siempre me acuerdo de una canción muy bonita, de verdad que dice que, wow, qué tremendo, cómo me gustaría haber sido uno de los 12. Cómo me gustaría haber visto los milagros del maestro, estar allí. Cómo me gustaría haber llevado una de las cestas de los milagros. Cómo me gustaría haber estado con el maestro después que acabe toda la faena de la gente, de los milagros, de la gente quejándose, de la gente regocijándose. Oye, mira la palabra. Y entonces, en la quietud del maestro, escuchar sus enseñanzas al lado de él mientras comen. ¿Cómo me hubiese gustado ser uno de esos 12? ¿Cómo me hubiese gustado ser uno de ellos? ¿A quién no le hubiese gustado, verdad? Y más de uno lo quería seguir, como la del joven rico. Quiero seguirte. Ah, bueno, pero cumple los mandamientos, has cumplido este y este y este y este, y le enumera todos los mandamientos, lo que leímos ahora hace poco. Sí, yo todo eso lo he cumplido. Ah, bueno, entonces vende todas tus posesiones. Mira lo que dice. Vende todas tus posesiones. Y dáselo, todas las ganancias de tus posesiones, entrégaselo a los pobres. Deja todo y sígueme. Y el joven se entristeció en su corazón. ¿Saben por qué? Porque tenía el corazón de Lot. ¿Cómo es ese corazón de Lot? Porque quieren ver al hombre, mas no ven la mano de Hashem. Cuando usted ve la mano de Hashem, así usted haya sido rico y deja todo, sus riquezas de este mundo no valen nada. Más valen las riquezas celestiales. Amén. Y lo que está arriba en los cielos. ¿Sí? Acompañe un momento a esa lectura, por favor, para ya culminar en el libro de Mateo, capítulo 19. Discúlpenme por lo extenso del día de hoy, pero creo que tenía que tocar todos los temas, los puntos como debe ser. A veces lo corto y no lo quería cortar. Mateo capítulo 19. Y el joven, cuando se puso triste, porque tenía muchas posesiones, entonces Yeshua voltea a sus discípulos, porque el joven rico quería ser un discípulo. ¿Ah? Y él voltea a su discípulo y le dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Muchos piensan que es la aguja de coser, no, es la aguja de una ventana muy pequeña que había en esos momentos, que un rico entrar en el reino de los cielos, o de Dios. Qué difícil es dejar las posesiones muchas veces. Qué difícil es dejar las cosas que tenemos muchas veces. Si queremos seguir al Eterno, debemos dejar todo como Abraham vino. Eso es lo que nos está enseñando Mashiach Yeshua. La fe es dejar todo y confiar en que Hashem te va a dar todo. Amén. Y oyendo los discípulos se asombraban en gran manera diciendo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces nadie puede ser salvo. Refiriéndose que a los ricos no van a poder ser salvos, pues. Y mirándolo, Yeshua les dijo, para con los hombres es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Porque Él está hablando en otro idioma, Él está en otro nivel espiritual. Y le está diciendo, no vean lo físico. Porque para lo que el hombre es imposible, porque están diciendo ellos, entonces nadie va a poder ser salvo. Entonces Yeshua le está diciendo, no es lo que ven los hombres, es lo que Hashem quiere. Para los hombres parece algo imposible, pero para Hashem no hay nada que sea imposible. Amén.
O sea, que si no iban a tener descendencia Abraham y Sara porque era imposible, para el Eterno no hay nada imposible. Amén. Interviniendo entonces Pedro, como siempre digo yo, que es como una gaveta salida. Pedro siempre era una gaveta salida. Ese era salido. Ese era el primero, el más valiente. Era como que el que hablaba entre los discípulos, ¿no? Los demás muchos eran como temerosos, pero Pedro era el salido, que quería ser ahí de primero, ¿no? Así como decía sus cosas espirituales, decía sus otras cosas que no eran. He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta de todo creyente. Hashem, si yo lo he dado todo, ¿por qué estoy pasando esta necesidad? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué me está aconteciendo que no tengo vivienda? ¿Por qué no tengo comida? Si yo he dejado todo, tal vez no has dejado todo. Tal vez aún hay cosas que no has soltado. Y que Hashem te está llevando hasta lo último para que termines de soltar todo. Para que Él pueda hacer ese proceso en tu vida. ¿Qué pues tendremos? O sea, como buen judío, ¿y para nosotros qué va a haber si te hemos seguido en todo? ¿Qué hay para nosotros? ¿Ah? Pues somos obreros, así como tú has dicho las parábolas de los obreros, nosotros estamos ahí dándole, ¿no? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow. Y todo el que dejó casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o alquerías, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Amén. Wow. Mire, si nuestros ojos están puestos en las riquezas naturales, no podremos ver las riquezas celestiales. Así que todo profeta, todo líder que usted escucha decir, usted va a tener grandes casas, no va a tener uno, usted va a tener 10 apartamentos, usted no va a tener uno, usted va a tener 10 carros, usted va a ser rico porque usted es un hijo de Dios. No, está en contra de lo que está diciendo Yeshua, el Maestro, el Ben Elohim, el enviado del Eterno. Que todas las riquezas de la tierra, como dijo Saúl, te tienen que ser como basura, como estiércol. Porque mis ojos solamente están puestos en el Eterno, bendito sea. Amén. Porque Él me llevará a cosas que mi entendimiento no entiende, pero que mi espíritu lo siente. Porque para muchos creyentes dicen, bueno, pero hacen como el hombre que estuvo a la derecha y a la izquierda del maestro en el madero. Oye, este pecó toda su vida. Sin embargo, tuvo de él compasión y dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Ya hablándole un tiempo atemporal. ¿Ah? Y yo lo he dicho varias veces, me imagino que el que toma las notas allá, no sé si el ángel mayor, no sé qué dirá, bueno, ¿y tú? Pero tú no tienes nada aquí. Ah, no, pero mira, tienes la sangre de Mashiach. Pasa de una vez. Eso te da la gracia de una vez para la entrada. Y muchos creyentes piensan que con todo lo que han hecho y con todo el recorrido, van a tener más influencia sobre otros que tienen poco recorrido. Déjame decirte que estás equivocado. Y eso lo dice a partir de Mateo 20, que muchos jornaleros que iban con el dueño al lagar, muchos trabajaban día y noche y no sé qué, y desde el día hasta la noche. Y un día, desde el día hasta la noche, a mediodía, a media tarde, vio a uno que no estaban haciendo nada. Mire, ¿y ustedes qué están haciendo? No tenemos nada, estamos esperando que nos llamen.
Bueno, vénganse a trabajar. Y trabajaron como un par de horas. ¿Sí? Y resulta que recibieron la misma paga de los que habían trabajado todo el día. ¿Y qué hicieron los siervos? Le reclamaron. ¿Cuántos hijos de Dios no lo reclaman? Pero ¿por qué a este lo bendijiste si esta apenas está llegando? Yo tengo años orando y trabajando, y como tú a este que acaba de llegar lo bendijiste así. Y mire qué tremendo nos dice aquí esta enseñanza. Ya para terminar, ahora sí voy a terminar. Le estoy haciendo alusión a lo que el rabino siempre habla de mí. ¿Qué es lo que dice la enseñanza? Para los que les gusta leer un poquito más, el capítulo 20 de Mateo. La enseñanza dice, ¿por qué estás bravo? ¿Estás bravo por la envidia? Imagínense lo que le está diciendo. ¿Estás bravo por la envidia de que yo le estoy dando lo mismo que a ti? ¿O estás bravo porque yo soy el dueño de todo y yo hago lo que yo quiera? Entonces, cuando estemos en una situación así, entendamos que Hashem es el dueño de todo. Y Él da a quien Él quiera dar, y Él bendice a quien quiere bendecir. Y cuando un hermano tuyo sea bendecido, alégrate con él, porque su bendición es tu bendición. Shabbat shalom. Avinu Malkeinu, gracias a Hashem por darnos este maná de tu palabra, Hashem. Porque en mi corazón también se ha sentido regocijado por tu palabra, Padre. Porque me has hablado y has tocado mi corazón. Y yo sé que el de todos los que han escuchado también, Padre. Que podamos verte con esa fe, con esa emuná y esa confianza, como lo hacía Abraham Avinu. Que podamos ir en pos de ti, atendiendo al llamado de Mashiach Yeshua. Y sobre todo, regocijarnos todos como una sola congregación, más, menos, más tiempo, menos tiempo, pero que tu bendición abarque a cada corazón, porque tú quieres que todos sean salvos y que nadie se pierda. ¿Que hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores, pero tú eres fiel para rescatarnos y que nos das oportunidad para rectificar nuestros caminos. Y porque tú nos has sellado con tu espíritu y no dejarás que nada ni nadie nos arrebate de tu diestra y de tu mano. Porque tú eres nuestro escudo y porque siempre estás con nosotros. Gracias, Hashem, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Bueno, damos gracias a todas las personas que nos han seguido en la red social de Instagram. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.